Continuamos en Más Allá de la Noticia. Tenemos la grata presencia de Luis Mendoza, periodista y locutor, hombre vinculado a los medios, al micrófono, y que nos va a contar aspectos de su carrera, pero también las anécdotas que no faltan, porque ya nos estamos anticipando a lo que va a ser el Día del Locutor el 8 de diciembre. Viene también la juramentación el próximo sábado 24 de noviembre de el presidente y su directiva, Gregorio Azabache. Me refiero a su presidencia en la Asociación de Locutores del Perú. Bienvenido, estimado Lucho. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, realmente muy contento. Y para exponer el tema que ustedes crean conveniente, realmente soy locutor de hace mucho tiempo, tengo muchos años en la locución, comencé muy temprano, me acuerdo en Radio Victoria, hice algún programa deportivo con Roberto Salinas y Benavides en esa época, Lalo Archimboy y Orlando Guapaya Guapaíta. Mundo Deportivo en Radio Victoria de la avenida Tacna. Mira, cuánta historia y cuánto recuerdo. Por ahí nomás comenzábamos, yo estaba todavía y trabajaba en el Poder Judicial de 1:30 a 7:30. Ya. Sí. Este dato es importantísimo porque esa vinculación al Poder Judicial te ha hecho ver también un poder en el cual hoy está en la noticia y ver sus antecedentes, su actualidad y lo que queda en perspectiva. Y sobre todo la capacidad de los magistrados en aquella época, ¿no? Donde, si bien es cierto, no había el contundente trajín de tanto magistrado como ahora, ¿no? Había más que 12 juzgados civiles y 12 juzgados penales, imagínese usted. Juzgado de instrucción en esa época. Juzgado de instrucción. Correccional, ¿no? Juzgados correccionales. Sí, juzgado correccional. No, los escribanos eran los acuerdos. Y los escribanos de Estado. Que le llamaban los escribanos de Estado, eran, cada juzgado tenía, pues, los penales tenían 4 y los civiles tenían 6 secretarios de juzgado, que eran escribanos de Estado, ¿no? Entonces, y solamente ocupaban el segundo piso y tercero, los juzgados civiles. Y todo el primer piso lo ocupaban los juzgados de instrucción, los penales, que eran 12 civiles y 12 penales. Y en el cuarto piso, me acuerdo, ya lejano tiempo, que estaban los agentes fiscales. Agentes fiscales, no había fiscalía. No había fiscalía. Agentes Recién fiscales. se crea en el 82 el Ministerio Público, Claro, con Belaúnde. se crea Al volver a la democracia. Sí, se crea posteriormente y ahí subían los expedientes que tenían que ser vista fiscal, proyectos para un dictamen, cosas así, pero todo se veía en el famoso Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia, así es. Vamos entonces a analizar ese tema, José, el tema de... Nosotros tenemos una línea editorial que es fortalecer los gremios periodísticos, medios de comunicación. José ha batallado justamente en la Federación de Periodistas del Perú y también como miembro de la Asociación de Locutores del Perú. Si bien la situación es difícil, pero no imposible de llegar a una unidad y a una proyección mayor de esta Es lo que deseamos, ¿no? Es lo que deseamos aquellos que, como tú bien dices, Rafael, que somos institucionalistas, que apostamos por el fortalecimiento de los gremios, porque se llegue a puntos de unidad, a puntos primero de reunión y después de unidad. Y en base a esa sana confluencia se pueda reformular el quehacer de nuestras instituciones y se puedan alcanzar metas. Creo que en esta coyuntura que estamos viviendo en nuestra sociedad es imperativo que nuestras instituciones asuman nuevamente el rol para que fueran creadas. Y en este caso la Asociación de Locutores del Perú, la cual hace poco pasó por un proceso electoral, el cual arrojó como presidente de la misma a Gregorio Azabache Mer, está llamada a reestructurarse primero internamente y después tal vez a ver políticas de unión y reunión frente a otros profesionales del micrófono. Al respecto, tu visión sobre esta situación que estamos planteando con José Briceño en el programa, mi estimado Luis Mendoza. Bueno, considero que la unión hace la fuerza y sobre todo que esto tiene que contribuirse a darle el efecto que una institución se merece. La institución de los locutores es una institución amplia, conversábamos fuera del micro hace algunos días de que nosotros, las personas que nos sentimos fuera del micro, el público, el caminante, siente una cosa maravillosa cuando un locutor pues se manifiesta y brinda todo lo que hacemos nosotros mediante este medio de la locución. Entonces, eso para nosotros es importante y dentro de la institución, por ejemplo, tendría que haber la fortaleza de poder dejar trabajar, ¿no? Dejar trabajar y que la institución se fortalezca.
valga la redundancia, para que esto crezca más y sobre todo una más de mucha gente que ha ido abandonando este barco sin querer, de repente porque no ha tenido nada, ¿no? Pero yo considero que la unión y el llamado a ellos es importante en esta nueva campaña que viene como presidente de Gregorio Azabache. Sí. Así es. ¿Cuáles son los retos a corto plazo que tiene la ALP? Sabemos que se puede estructurar un plan de trabajo, una acción, en 3 fases, corto, mediano y largo alcance, aunque los 2 años creo que van a quedar cortos, ¿no? Son esencialmente cortos, es un periodo muy pequeño. Pero ¿cuál es lo inmediato que ustedes plantean hacer? Claro, el primer trabajo, por ejemplo, es consolidar la unión, ¿no? Por ejemplo, unión, los padrones, llamar pues a los que están inactivos realmente, porque... ¿Sincerar los padrones, tal vez? Claro, sincerar los padrones. Sincerar los padrones. Hay que sincerar los padrones porque nos encontramos un poquito alejados, ¿no? Alejados, y realmente esto debería ser una fiesta de la entidad, de la institución, ¿no? Y también ofrecerles algo, ¿no? Ofrecerles algo, mucho más relación, mucho más entereza, mucho más afinidad al locutor para ver los medios donde representan realmente. Y esa parte es un trabajo. Ahora, el trabajo institucional lo tiene que hacer pues, Gregorio con su junta directiva, y para ello también tenemos que colaborar. Ahora viene la pregunta, el cómo, ¿no? Las redes sociales son muy poderosas, nosotros estamos viendo ya también las radios digitales, hay una gran cantidad de locutores con los cuales hay que involucrarnos y hay que actualizarnos, y la ALP tiene que actualizarse. Es un reto enorme el de Gregorio Azabache, pero también en las redes se vio unas cartas. Primero, el doctor Max Obregón, cargo del Colegio de Periodistas del Perú, publicó una carta en la cual un grupo de locutores le pedía su mediación, sus buenos oficios, en fin, pero después ya Gregorio también presentó una carta mejorando la propuesta, enriqueciéndola hacia un consenso, una mesa de diálogo, de transparencia. ¿Cómo ves ese contexto con tu experiencia de periodista y locutor? Considero de que lo de Guillermo, por ejemplo, no tiene la contundencia realmente. Porque si hablamos institucionalmente, hay una sola institución, los locutores. Tenemos una sola institución. Han habido las elecciones recientemente, se ha elegido a Gregorio Azabache por votación, ¿no? Se ha publicado todo lo que significa de acuerdo a la ley. Legalidad y legitimidad. No hay nada más que hacer. Lo demás puede ser una opinión que se ha tomado de repente muy en serio, ¿no? La cual no tiene realmente la seriedad, ¿no? Y pienso yo que debería ser, por ejemplo, ahora por ejemplo, Gregorio no tendría por qué responder a eso. No tendría por qué responder porque eso no tiene una fuente imperiosa ni ninguna necesidad muy aparte de lo que significa nuestra institución. O sea, la institución está solvente, viene de unas elecciones, estamos a punto de elegirlo ya oficialmente el día 24. La juramentación. ¿No? La juramentación de la nueva junta directiva. Sí. Ahora, en ese pedido de unidad que se planteó ante el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Gregorio perfeccionó ese pedido pidiendo incluir en esa mesa de concertación al presidente de la Federación de Periodistas del Perú, Ángel Sánchez Dueñas. Sí, Gregorio es un tipo muy correcto, político, tiene mucha experiencia en lo que significa estos menesteres, y realmente ha sido pues formidable su actuación de él. Es más, expuso su tema y lo dio en carta abierta para que se diluyera por ambas partes. Entonces, la ausencia de una de ellas realmente quebrantaba cualquier acción. En este caso, la otra parte no ha contestado, y es más, el colegio tampoco se ha pronunciado sobre una fecha, ni siquiera la conciliación que se pretendía por ahí hacer. O sea, realmente Se ha llegado a un punto neutro, a un punto muerto, claro, por decir así. Si habláramos sobre los términos legales, se ha dejado sin efecto. Ajá, correcto. Entonces, ese es el contexto actual que se vive, y cuando es muy
sano que todos nos pongamos de acuerdo y quizás no asumir un rol personal en esto, sino más bien ampliar la base, ¿no? Es decir, si hay facilitadores, si hay personas que van a interponer los buenos oficios, creo que la propuesta de tener a Ángel Sánchez Dueñas, presidente de la Asociación de Periodistas del Perú, incluso legitima aún más el contexto de diálogo para que se subsanen algunas desinteligencias que se han dado en un proceso histórico de los últimos años, en lo que es la Asociación de Locutores del Perú. Claro, porque mira, Ángel Sánchez, desde la cúspide de él, desde el lugar que él maneja, tiene una estructura muy diferente y él está en la tribuna realmente. Entonces, ofrece sus buenos oficios y se allana a esa invitación. Aún con esa garantía de Ángel Sánchez, todo debería caminar por conducto regular y no se lleva efecto. Considero yo que va por camino ascendente lo de Gregorio Sabache. Es más, hay unas propuestas ahí, yo, a grosso modo creo que ya la van a hacer oficial, creo que se va a vislumbrar eso de la escuela de la escuela de los locutores, que sería muy importante, ¿no? Capacitar y eso. Pero vamos ahora a la otra fase, porque tener a Lucho Mendoza es tener pues muchas anécdotas, muchas experiencias. Ha mencionado nombres. A un histórico de la locución y cuando peruana. mencionabas alguna, bueno, Nos ha mencionado Radio Victoria y justo en un momento descollante de la radiodifusión Roberto peruana. Salinas. Roberto Salinas, ¿no? Época de Eduardo San Román, de otros periodistas deportivos también, ¿no? Sí, Rulito Pinasco en esa época, ¿no? Hacían también ellos el ¿Hace programa. cuántos años hablamos? Manejemos el calendario. Si es el año 75, 74, imagínate. 75, 74, cuando la radio era la radio y cuando los locutores eran verdaderos profesionales del micrófono. Ahora, muchos amigos me dicen, oye, va a ir Lucho Mendoza, como estuve el fin de semana, tú sabes, salí de viaje, Ajá. sábado, Te fuiste con la familia para Lima. y algunos amigos, entonces, ¿qué tienes para el lunes? Me dicen, bueno, estamos preparando un proceso de diseño, va a venir Lucho Mendoza, le digo, me dicen, pregúntale las anécdotas de antes, bueno, y también me dicen, los jóvenes, los estudiantes de ahora que estudian ciencias de la comunicación deben conocer, debe ser una estampa esa entrevista. ¿Por qué? Porque los mismos estudiantes, muchos de ellos van a llegar a la radio, en fin, que están en las universidades, no conocen lo que fue ese momento. Hagamos un poquito de historia breve en unos minutos que nos quedan de entrevista. ¿Qué más recuerdas? ¿Qué nostalgias, pero también alegrías te traen esos años del 75 al 85, por ejemplo? Claro, sobre locutores, por ejemplo, José Lázaro Tello, me acuerdo que hacía Los Embajadores Criollos. Caramba, sí, José por supuesto. Lázaro. José Lázaro Tello, no es la historia. Sí, después Ramírez Lazo. Juan Ramírez Lazo. Juan Ramírez Lazo. Claro, Nos preocupa. Nos preocupa, Mayor ¿no? periódico del mundo. Sí, claro. Y Víctor Manuel Avendaño, Por que supuesto. hacía Bueno, tremenda el sapo, columna. Y los editoriales, ¿no? Editoriales, ¿no? Eran maravillosos. Nosotros éramos, pues, jóvenes que veíamos a estos señores y realmente, ¿cómo no podías aprender tantas cosas tan hermosas? De ahí tuvimos otro paso a Radio Libertad. Pepe Luz hizo menos de radio, ¿no? Pepe Luz No, no más en el análisis de la cine, Sí, de la del televisión, cine, ¿no? del cine más bien. Y Él fue más pegado a la televisión. Sí, Él y fue los- más pegado a la y televisión. los Lo suyo eventos. fue la televisión, ¿no? y los eventos, sí. Claro, Más versátil Rulito Pinasco, ¿no? Más versátil. ¿no? Más versátil. Claro, aunque él comenzó en América. Humberto Morosini sí hizo radio. Humberto Fue Martínez al principio, claro. en Radio Continental en Sí, Arequipa. y En hizo Radio Radio Continental Continental. en Arequipa. Ya después estuvo en Canal 5, pues hizo todo lo que era deportivo y también era maestro de ceremonia. Ahora, tú mencionaste Radio Victoria, Radio Libertad. ¿Qué otras radios había que han desaparecido? Radio La Crónica. Radio Reloj. Recuerdo a Radio La Crónica por sus transmisiones los martes, jueves, sábados y domingos de todo el carné, porque ese era el término, de todo el carné Carné. hípico. Transmitía en directo las carreras desde el hipódromo de Monterrico. Era para mí mis años aurorales como practicante, hacía periodismo Augusto hípico. Ferrando Hacía periodismo hípico estaban las carreras también. y paraba pegado a Radio La Crónica. Augusto Ferrando y Quiriquiño. Quiriquillo. Claro. Claro. Él hacía las narraciones directamente de Monterrico. Claro. Y por el radio La Crónica. Yo no lo llegué a escuchar a Augusto Ferrando, yo llegué a escuchar a un Raúl Serrano Jr., que después tenía una columna hípica en Diario El Comercio. Y ya más reciente a Carlos Sarmiento, a quien mando un fuerte abrazo, a él y a su esposa Mirta. A Carlito también lo saludo yo. Ahora, también. Carlos Sarmiento, Como Muy parte, muy buen como profesional. parte de esta historia, Lucho, por ejemplo, muchos dirán, bueno, sí, por ejemplo, uno pasa por la avenida Tacna, pasando esta iglesia Santa Rosa,
pasas Conde de Superunda, una cuadrita, y ahí nomás está Radio Reloj, lo que era, ¿no? Y ha quedado todavía en los... Donde estaba el Radio cine, Victoria. Y Radio Victoria. donde estaba el cine, ¿no? Cine En el central. primer piso, cine Cine central. central, Todavía queda la estructura de donde estaba el reloj, ¿no? Ahí está. Hasta ahora Ahí está queda. todavía. Ahí está Hasta ahora todavía. queda. Es más, ¿no? Ahí en Radio Reloj da la hora, decía. Y era una radio donde tú escuchabas los segundos y el minuto, y el locutor te iba dando noticias y cada minuto decía la hora. Sí, el tic-tac del reloj, ¿no? Sí. El compás del reloj se escuchaba. Y bueno, Tenía presencia. Radio Victoria, la crónica, ¿dónde estaban ubicadas? En Radio Libertad estaba en la avenida Salaverde. Salaverde. Llegando a Sí, Cuba. Sí, Llegando a Cuba. cuadra 10, creo, 10:45. Una esquinita, una esquina. Una esquina, Ajá. sí, con Cuba. Radio La Crónica se encontraba en el edificio que está en Paseo de la República con Grau. El edificio alto, el edificio Angloamericano. El edificio angloamericano, exacto. Sí, sí. El rascacielos que hay ahí. Ah. Ahora, Ahí es. alguna característica de la época era también la bohemia. Había un poco de bohemia de locutores con cantautores peruanos. Había mucha bohemia y habían de señores también, porque todo en antigüedad, en lo pasado, siempre se habla, siempre se dice un tema, ¿no? Lo pasado fue mejor. No, pero había maestros. Usted salía con Roberto Salinas, pues, ¿no? Y le gustaba la música criolla. Por ejemplo, a los más jóvenes ya que íbamos creciendo, por ejemplo, nos invitaba al Callejón del Buque, Ajá. ¿Dónde quedaba el Callejón del Buque? en la avenida Mancocapa, en la cuadra 9. la avenida Epicentro del Mancocapa. criollismo. Ajá. Entonces ahí llegaban personalidades como Covarrubia, Arturo Sambo Cabero, jóvenes, todavía no salían a la palestra, Nicomé Santa Cruz. Y el periodista caminaba con ellos, gozaba de esa música, ¿no? Y hacía radio, y hacía comentarios, y tenían una tremenda, pues, visión en las cosas, ¿no? En lo deportivo, ¿no? Y después aparece Pocho Rospigliosi también, Pocho. agarra esa faceta también. Él es el que lo trae al Beco después. Él lo trae al lo trae al Beco Beco, también. ¿no? Sí, él lo trae al Beco también y formaliza, pues, Ovación, ¿no? Un Perú en sintonía, Perú ¿no? y después un mundo en sintonía, porque realmente... Logotipo clásico de Radio Ovación. Todavía ha visto Lucho Mendoza las radionovelas. Sí, Los que sí. hacían radionovelas. En Radio La Crónica hacían, me acuerdo de Carlos Coronisi, que hacían El Derecho de Nacer. Ajá. Es de una novela mexicana. Los ¿no? caballos, Claro. los caballos de... Los efectos eran en vivo, ¿no? Rafael del Junco era uno de los personajes. Rafael del Junco. Rafaelita del Junco, el Clásico. doctor Rafael del Junco. Ajá. Sí. Los efectos eran hechos en vivo. Y las personas encargadas de esto tenían un montón de artilugios a su alrededor, ¿no? Tenían pedazos de triple, latas, pitos, con los cuales se ingeniaban y sacaban los sonidos casi parecidos a los que se necesitaba en ese momento, cerrar una puerta, el sonido de la lluvia al caer, el choque de un par de automóviles, pero todo era hecho Esos efectos especiales. heroicamente en vivo. Sí. Era hecho heroicamente en vivo. Ya que quiero, permítanme rescatar, que estamos hablando de Ya está para quedarse un buen rato, ¿no? la radio clásica, permítame rescatar No es la primera vez que vas a ver el Lucho. papel de los operadores de audio. Ajá. El ser operador de audio en esa época, y lo digo porque yo fui operador Claro, de audio claro de que sí. muchas emisoras, era todo un chambón, porque uno tenía dos tornamesas acá, una grabadora, 4 micrófonos y una Y hacías los efectos especiales. consola de El perilla. ingeniero de sonido. Y una consola de perilla. Era un arte tremendo. Mira, Bárbara. Sí, para sacar una Tecnología. canción, un 45, tenías que colocar el disco, prenderlo, colocar la aguja hasta que comience la canción, apagarlo al aire, darle las 3/4 partes de vuelta y sostenerlo, que dé vuelta sobre el plato girando sin que salga. Y cuando te decían, y vamos con la canción, y tú tenías que hacer el empalme. Tenía que tener un buen pulso, ¿sí o no? Sí, Un buen pulso. y a veces para las tandas comerciales, tú recordarás los comerciales, te los daban en cartucho o a veces en acetato, que eran unos discos chiquitos. Sí. Cuadra uno y cuadra otro y cuadra otro, y Tremendo. tenía que salir todo empalmado. Era un malabarista. Era un operador de audio, tenía que ser un malabarista. Nos en queda esa un época. minuto. Nos queda un minuto. Viene un invitado ahora a analizar la coyuntura política, pero Luchito, en ese minuto, mira, José, cuánto se ha acordado, cuánta historia. Esto les sirve mucho a los jóvenes que estudian periodismo. Esto es de antología. Esto es una estampa. Con personajes como José Briceño, como Luis Mendoza, cuánta historia hay que tiene que ver con las comunicaciones. Te queremos dejar este minuto, Luchito, para que des un mensaje, algo que sientas tú
como parte de tu experiencia también y que pueda ser útil pues en un momento difícil que vive nuestro país, pero que vamos a salir de esa crisis moral? Primero a nuestros colegas locutores y a los estudiantes realmente de comunicaciones, que no se pierda eso que nosotros aprendimos de los mayores y que nos sirvió mucho de una escuela, ¿no? Ese respeto, esa parsimonia que tenían los mayores y nosotros los escuchábamos y aprendimos, ¿no? Por eso salieron tantos locutores y qué buena época, ¿no? Y realmente eso quisiera aconsejarle a ellos, y que ya viene también muy pronto la escuela de locutores. Y lo otro, en la cuestión política, pues el mandato judicial es un mandato sublime, ¿no? Que tiene que ser acatado. Pero así como tiene que ser acatado, también considero que la administración de justicia debe ser compacta y tiene que tener la exquisitez de una buena sentencia, de una buena resolución, para no quitarle el derecho de defensa a las personas. Ajá, así es. Considero. Lo vamos a comprometer a Lucho, José, porque Claro. también él está vinculado a la Asociación de Magistrados del Perú para analizar esos temas, y viene la entrevista política. Nos vamos a la pausa Vamos entonces con la pausa y y regresamos con Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, dirigente aprista. Muchas de las cosas que dijo aquí en una entrevista anterior que tuvo, La tenemos miren, grabada. hoy día viene con todo lo que está pasando, y Alan García, que quiere irse a Uruguay. Regresamos.